Buenos días. Hoy exploramos una casa abandonada donde encontramos todo intacto y luego una casa abandonada en el bosque donde nos llevamos una gran sorpresa. Hola. Empezamos. Chicos, buenos días. Vamos hacia una casa abandonada, o que creemos que está abandonada, porque como está la cosa hoy en día no sabemos si puede estar o hay alguien dentro o sigue abandonada. Miren el camino increíble, estamos en un paisaje increíble, dentro de lo que es este barranco. Estamos metidos en un barranco. En un barranco, vamos. Es espectacular, ¿eh? Vamos con cuidadito, chicos, está súper mojado. Aquí hay como unos escalones, fíjate, unos escalones como naturales, ¿vale? En su momento la casa yo la vi, la recorrí y era espectacular, está totalmente intacta. Daba incluso como una sensación muy extraña porque parecía que había alguien dentro viviendo, pero después veías que había algunas telarañas y demás, con lo que no. Pero chicos, no sabemos lo que vamos a encontrar. Sí, chicos, pues seguimos bajando. Creo que sí era hacia la derecha. Está la casa aquí, la casa está aquí debajo. Pero espérate si veo, porque hay un... No, es aquí debajo. Porque hay que cruzar un puente. Vamos por aquí, chicos, ya estamos ya casi sobre la casa. Y hay que cruzar un puente bastante... No voy a decir la palabra, pero sí parece que es complejo. Porque si se cae el puente, adiós muy buena. Caemos dentro de un pozo súper profundo. Vamos a ir por aquí. Mire, cuidadito aquí, ¿eh? Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a ver si se puede pasar por aquí. Sí, mira, cuidadito, agárrate bien, porque debajo hay una... Uf, es que es profundísimo, ¿eh? Mira, ven, para allá. Agárrate bien, muy bien, ¿eh? Uf, mi madre mía. Mi madre. Cuidadito aquí, ¿eh? Ven, miren el estanque. Vale, atento aquí ahora, porque aquí también hay como una especie de... Como porque aquí no es tampoco muy segura la cosa. ¿Ves aquí? Sí, esto es más... Cuidado aquí, detalles también. Mira, hay un montón de detalles aquí. Es una aventura absoluta, chicos. No sé si en el vídeo son capaces de imaginar lo que estamos viviendo aquí ahora. Agárrate bien, porque esto no está muy seguro, ¿eh? Chicos, miren los escalones, ¿cómo están? Espera. Madre mía, ¿cómo está esto aquí? Chicos, ya estamos casi abajo ya. Vamos a mirar, chicos, a ver si está abierta o no, si ya vive alguien aquí ahora o qué. Una habitación de entrada. Aquí como una, fíjate, ¿ves? Como los jardines aquí. Aquí como una lavadora. Hola. Hay una habitación, ahora la veremos, chicos, más o menos primero dentro, ¿verdad? Hola. En las mesas aquí. Una maleta antigua. Hola. Chicos, miren, el baño intacto, ahora lo veremos. Hola. ¿Hay algo ahí? No, hay como todo... ¿Otra habitación? Vamos a entrar aquí. Hola. Vale, sí, mira. ¿Qué pasa, no? Mira. ¿Qué pasa, no? El jugar del armario antiquísimo. Y mira las literas, qué locura, mira. Chicos. Hasta las perchas están ahí. Mira las perchas, sí. De colores y todo, como para diferenciar el tipo de ropa. ¿Qué pasa? Yo me asusté. Sí, chachi, esto que es un espejo, pero no. No, es que abrieron un hueco. Abrieron porque antes estaba esto cerrado. Vale, Y mira que lo abrieron para ver por aquí, ¿qué pasaba, tío? Qué guapa la litera. La litera, ¿no? Con su Antiquísima. escalera. Qué impresionante, Qué guapo, chico. tío. Como hasta su colchón. Es que está totalmente intacta, ¿te das cuenta? Hasta el colchón, normal. No hay con la pintadas, humedad, no hay nada. Mira las paredes perfectas, encaladas. Ni una pintada. No. Y miren los techos, miren hasta la luz arriba. El fluorescente. El fluorescente, las cañitas todas perfectas, su maderita, lo cuidado, es que está casi para vivir la casa, ¿eh? Sí, perfecto. Pues Ya sí. verán la cocina y todo, sí, que creo que está igual, porque por lo que estoy viendo está igual. Mire, tiene sobre la caña, tiene su para separar aislante. Ah, para verdad, que verdad. no se moje cuando Sí, tú señor, vas. sí, señor. Es que está guapísima, es que casi parece una guapa, casa preparada para vivir. Mire, y abajo tiene el colchón, sí. Sí, está el joder. colchón. Arriba no, pero que la van a sacar o lo que sea, pero abajo sí está el colchoncito Mira, totalmente y intacto. atrás Sí, había un sitio, como tipo repisa, como repisita, sí. para poner lo que quisieras, ¿eh? Sí, y ahí detrás hay una ventanita, a ver si hay algo más aquí detrás. Espera un segundito, ¿ves? No, aquí no hay nada más, súmate. Ya para acá la ventana de detrás. ¿Ves? Ah, mira qué guapo, me supieran paquetear de todo, ¿eh? Sí. Y Mira, era... los enchufes y todo están ahí. Sí, es que la casa está, yo te digo, totalmente intacta. Qué guapa. Sí, vamos a seguir viendo la casa, chicos. Después vemos la parte exterior, que preferimos entrar primero por si acaso.
Vamos a entrar con cuidadito por aquí, mira si viene alguien por si acaso. Pasada la silla afuera y todo, ¿eh? Mira qué guapa, entra. Hola. Hola. Esto, yo creo que la vez que yo vine esto no estaba aquí. Era como para pintar, no sé si se pegaron un fin de año aquí o lo que sea. O para poner cosas, a lo mejor. Mira, abril de 2025. Hace poco que han estado aquí alguien. Exactamente. ¿Ves lo que te digo? Aquí ten cuidado. La botellita de vino, las tirajanas. ¿Ah? Mira el cuadro de la luz intacto, como, mira, han sacado un cable. Sí. ¿Será que lo tenían, lo estaban, exactamente, lo estaban, a lo mejor tenían como cogido con la luz, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No, pues mira, la estantería intacta, Escucha, ¿eh? están Subido. subidas todas las palancas. Ah, Fíjense. chico. La estantería aquí y aquí también. Mire. Con sus platitos y todo, fíjense. ¿Ven? Qué increíble, ¿eh? Buenísimo. Y un refresco arriba. El refresco parece uno más antiguo. 11 del 21. Del 21, sí. Fíjense, chicos, hasta los platitos, qué pasada, ¿eh? Todos los platitos como de porcelana. Sí, ¿eh? Todo intacto, está todo intacto. Miren. Esto maravilloso aquí para la estantería. Las estanterías solo están sucias. Es decir, y ¿Se de limpia? abandono, Ah. se limpia, están perfectas. Sí. Y después miren aquí, chicos, alucinante. Miren la cama. Intacta totalmente. O sea, las camas perfectas. Todo como para entrar a vivir. Sí. ¿Sabes? Mira, las mesitas de noche. El gran armario, El tío. armario es gigantesco. Gigante. A lo Sí, mejor tiene hasta no las sé perchas. No sé si se aprecia o no, pero es del tamaño de la cama, de lo largo de la cama. Sí. Enorme. Enorme, ¿eh? Sí. ¿Ves, eh? Qué pasada, ¿eh? Sí. No hay nadie detrás. También hay perchas, porque yo veo. Mira ya. Sí, aquí hay un perchito. Perchitas nada más, ¿no? Sí. Pero miren que están nuevos los colchones. Debe estar abierto si se moja un poco, lo que sea. Pero de resto es espectacular. Mira la estantería aquí también. Es que, vamos, cualquier persona daría lo que fuera por vivir en una casa de estas maravillosas. Mira arriba el techo. Es que, Perfecto, la luz, todo. pero es que casi ni arreglarlo, es que está perfecto. Es limpiarla y entrar a vivir directamente, ¿no? Es el sitio perfecto para vivir. Guapísimo, la verdad. Mira hasta las botitas aquí. ¿Qué pasaba? Sí, la bola Como si alguien les dejó el último día aquí, chicos. el caballero que Sí. arrendaba esto aquí, Sí. o que vivía. O que vivía. Y las dejó ahí un día y nunca, no sabemos por qué no volvió. Pues no lo sabemos. Ah, es un O misterio, sea, que ¿verdad? las casas ¿Abandonadas? así abandonadas, que quedan en el campo, fondo de los barrancos, todo eso, casi siempre mueren los... Sí, o pasó algo, un accidente que tuvieron en el coche y no era, a lo mejor ¿También? vivían solos y no sabían. Por eso. Algo podría haber pasado. Vamos por aquí. Cuidado ahí, cuidado. Qué raro esa cosa ahí, ¿verdad? Esto no estaba aquí cuando yo vine. Asómate ya, ¿eh? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Me decía el perro o algo. ¿Hay alguien ahí? Qué guapo esto. Qué raro, ¿no? Pero mira, ¿de qué es? Hay una camita, chico. ¿Mira en otra cama? Como para niños, me suena más como para niños, ¿verdad? Sí. Aquí hay como una mesita. Me suena un poco como a salón, ¿no? ¿Verdad? Sí. Como esta, como la puerta de entrada. Sí. Ahí lo que es una estantería. Mira aquí, queda una botella de agua. Y como un líquido ahí, no sabemos qué es. A lo mejor aceite esta la típica que Sí. guardas, ¿no? Para... Sí, para después usarlo otra vez. Sí. Chicos, da un poco mal rollo. No sé, crean que estamos muy tranquilos nosotros aquí. Espera a ver si se enciende la luz. No. Pensamos que lo vamos a encender la luz, pero no. Seguro que del tiempo ya le han cortado la luz. Sí. Qué mal rollo, chicos. Esto sí que me da mal rollo, pero esto que esté cerrado aquí. Pero no, pero está cerrado, ¿no? No, puedes abrirla ahora, mira. Hola. Hola. ¿Será por el viento? Algo? Mira, tenía hasta la entrada, era de granito. Sí, Qué guapo, ¿no? Y además me guapo esto aquí. Qué guapo, estará la cocina. La cocina está increíble, tío. Qué guapa. ¿Ves? Se nota que lleva tiempo sin venir alguien porque si no, mira, ¿ves? El agua ha caído. Sí, mira qué guapo. Sí. Son por aquí, Sí. Bien, chico. Qué pasada el fregadero, ¿eh? No hay agüita. No, un poco cortado también. Pero mira, es que está, mira, es como lo que es los colores de lo que es como la cerámica, ¿no? Del fregadero. Pero qué curioso, ¿por qué uno era de obra y otro...? A lo mejor porque uno normalmente puede ser, a lo mejor, uno a veces lo pone como para escurrir. Sí. Y otro para lavar, no sé, digo yo. O a lo mejor lo hicieron a posterior y ya lo hicieron de esa manera y a lo mejor, o sea, cuando lo vas a posterior ya no tiene texto Ya. original. O las ¿sabes? casas de campo a veces utilizan lo que Lo que tiene, tiene. exactamente. Mira qué guapo. Mira qué bonito es. Son hasta medio dorados, como da un brillo. Y esto da como Como un brillo aspecto, dorado.
rupestre de campo, ¿sabes? Sí, campestre. Campestre, Sí, como... Sí, por aquí también, ¿no? Era muy bueno este de aquí. Fíjense, chicos, creo que es la lavadora, ¿no? O la Es lavavajillas. El lavavajillas. Chicos, en el campo un lavavajillas, esto es de loco. Qué pasada, ¿no? Un lavavajillas. Y pensé que era la lavadora está aquí. La lavadora está ahí. Qué pasada, ¿eh? Que tuvieran aquí hasta un lavavajillas. Chicos, el lavavajillas está intacto. Y la lavadora, está. ¿por qué le ha caído algo de tierra Porque encima? de tierra, pero yo creo que si la pones a funcionar, yo creo que todavía le... Sí. Mira la sillita aquí, que esto es increíble, chicos, la verdad estamos flipando aquí, esto es alucinante, o sea, que vayan a encontrar una casa que prácticamente intacta, con su lavadora, en mi vida he visto un abandono, es la primera vez que veo un lavavajillas, nunca, y menos intacto, chicos. Sí. Venga, hasta con su cosita para ponerla aquí, mira la gran mesa que se ha mojado de la lluvia y por eso, ¿ves? Esto es de madera, mira qué guapo, mira qué guapo. Al estar los ventanales abiertos aquí arriba, Sí, pues de la lluvia se mojó todo. y mira qué ventanales, guapísimos, ¿eh? Espectaculares, Sí, ¿eh? guapísimo. Es que la cocina es súper acogedora, es súper guapa, ¿eh? ¿Ves? Mira aquí el... Pusieron otra encimera, como más nueva. Sí, Yo creo que quisieron, mira, los enchufes son más nuevos, ¿eh? sí, Son como posteriores de la casa. sí. Y lo intentaron como a lo mejor restaurar, hacer algo Sí. más nuevo. Oh, mira la cerefa, qué bonita. Toda con frutas y demás, o sea, guapísima. Y esto está como plateado, ¿ves? Aquí. Sí. ¿Ves? Como una cosita plateada, tiene un montón de detalles bonitos, ¿eh? Se nota que ha entrado la lluvia y aquí hay una vela, quizás se ha quedado alguien a posteriori, Seguro. ¿ves? Porque esto no es normal. Si tú eres el dueño, pues... Ah, mire, eso es como... ¿Ves? Pensé que era cerámica, pero ves, es como pegue, es como una pegatina. Y aquí debajo tenían una estantería de hierro. ¿Ven aquí? Qué guapa, ¿no? Sí, está guapísimo. Sí. Y debajo tenía otra estantería con cajitas que sería para ordenar a lo mejor toda la comida. Ordenada, sí, mira, aquí hay un cuchillo de plástico, cuchara, un Sí, tupperware. es verdad. Sí, tiene sus cositas aquí. Esto es como para calentar, que será para una... Este es el fogón. El fogón, El ¿no? fogón y esta manguera está conectado al gas. Al gas, ¿verdad? Sí. Aquí tiene que Como estar para la poner- placa. Como para poner las, ¿cómo se llaman? Para hacer las paelleras. Me suena eso, ¿verdad? Como para las paelleras, ¿sí? Sí. Y aquí tiene que estar la placa, ¿ven? Sí. Qué guapa, que está la placa ahí cocinando tú con la mirada hacia afuera hasta lo que era la naturaleza. Me da un poco mal rollo, ¿no? Sí, es que de rato oigo algo, pero claro. Son ruidos, chicos, da un mal rollo. Por Esta venir casa, aquí alguien. esta casa se le ponen los pelos de punta. Yo no sé si ustedes se hacen a la idea, porque está tan perfecta que da como un rollo extraño, ¿sabes? Sí. Mira aquí para poner la fumadera, todo. Para batir los huevos, cualquier Sí. cosa. Guapísima la cerefita, ¿eh? Súper bonita, ¿verdad? Mira, hasta sus buenos enchufes. Sí, lo está diciendo que los enchufes son nuevos. Sí, está todo nuevito, chicos. Es que la casa, es que da mal rollo por eso, porque se ve tan nueva que es como si alguien fuera a entrar a vivir en este momento. Y mira las cristaleras. Sí. Están guapísimas. Guapísimas las cristaleras. Para acceder a la parte de afuera. Sí, además con sus cuadraditos y ves como su ventanita aquí. Y aquí era como una especie de cuartito aquí fuera. Mira, hasta el horno, tío. Para hacer el pan. Qué guapo, tío. Qué alucinante, ¿eh? Hacer pan, para hacer un asadero, ¿Eh? pizza, lo que quisieras, le pones leñita ahí. Sí, ahí está trocitos de carbón. De carbón. Qué pasada, ¿eh? Qué guapo. Mira hasta cómo han crecido los verodes. Y aquí tienen para poner algo. Y fíjate aquí, hasta una maceta con plantas dentro. Y mira la parrilla. Seguro que la tenían de alguna manera para... Para subir por pasos arriba. Es que por ahí está el camino. Sí. Bueno, por venir puede venir gente. Sí. Mira, aquí afuera tienen una mesa. una mesa y un par de sillas. Mm. Ustedes saben qué es, haciendo una pizza, el pan, Sí. cualquier cosa aquí, Sí, oliendo. hasta la comiste tú la pizza, ¿verdad? Oliendo. Sí. Y después te sientas aquí, te la comes aquí fuera tranquilito. Qué lujo, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo creo que aquí tenían la madera Ah, sí. para ir quemando dentro de la... Mm. de esto. Yo, la casa está increíble. La casa está espectacular, pero como está como para entrar a vivir. Se limpia un poquito y alguien podría entrar a vivir aquí, tío. La verdad, es increíble que esto se haya quedado, un sitio tan maravilloso, se haya quedado abandonado. Es que lo de, yo estoy de loco, o sea, lo de la lavadora y lo de la secadora, esto del el lavaplato es alucinante. Y esto era como de una cocina de gas, ¿no? Parece. Sí, otro de los fogones. Sí, los Parte de fogoncitos, arriba, para sí. tú poner la cafetera arriba o cualquier cosa. Sí. Se han encarruido, chicos, no está por el punto. Ustedes no sé si lo escucharán. Bueno, aquí tiene hasta su... Era todo de tejitas arriba y fíjate hasta la luz. Sí. La luz, el fluorescente. Tío. Es que está increíble, ¿eh? Para quedarte aquí un fin de semanita. ¡Wow! Chicos, increíble, hacer unos asaderos. Como la puerta estaba cerrada, nos puso los pelos de punta, ¿eh? Mira qué guapo. Si te vas aquí, tenía su Como mirilla, ¿verdad? mirilla antigua. Pero qué raro, ¿por qué una mirilla en la cocina? Bueno, porque lo vamos a aprovechar la puerta que era de... De otro sitio, a lo de mejor. otro sitio lo pusieron aquí. Sí. Qué
pasada. ¿Ves aquí? Porque aquí tenían como que pueden cerrar aquí. Y aquí es raro, ¿verdad? Y ponen un candado aquí. Claro, porque a lo mejor por atrás ¿Eh? se te pueden meter. Ah, vale, es verdad, tienes razón. Por arriba te pueden bajar. Claro, es Porque verdad. está el camino. Es verdad, sí, sí es verdad. Mira, está una cestita aquí con la mesita blanca aquí. ¿Qué pasó, Escucha si hay alguien, porque no, por eso no quería estoy subir. preocupado, Esta es la manilla, qué guapa, Vamos a entrar al baño, Vamos a entrar al baño, y lo vemos, porque si no venga antes de que venga alguien. Mira, chicos, el baño. Pasa. Qué guapo. Es que el baño está nuevísimo, Aquí tenemos el lavamanos. Sí. Que tiene esto ya no tan antiguo. Esto más, Sí, eso es más nuevo, exactamente. Esto es intacto totalmente, lo que es. Lo bueno es que, para que vean, aquí casi nadie ha estado porque es que no han roto ni una pieza, no hay nada pintado. La casa está intacta. Mira la cenefa, perfecta. El lavamanos increíble. La vasillita perfecta también. Intacta completamente. Sí. Y mira la bañera. Y la bañera está increíble. Los que está buenísimo para ¿Qué le bañar, por pusieron? cierto. La ducha Sí. de piscina, Qué guapo. con suelo de piscina. Para que no resbale, sí. Y Mira hasta las manillas aquí y todo. Solo falta lo de. sí, ¿Ah? lo que es el telefonillo. El telefonillo que viviría aquí. Pero Pero claro, claro, si no está su mampara aquí y todo. sí, es que el sitio está increíble, Mampara. Como súper agradable, ¿verdad? El apellido, como bañarte aquí y después ir a comer fuera. Si se fijan, las casas antiguas siempre tenían el baño ¿Ah? fuera de lo que es la casa, siempre hay que cruzar el patio Sí, para sí. ir a venir al baño. Esto que será como un roperillo, ¿no? Algo de esto. Sí, un tiro un tirador. Mira qué guapo la cenefita que Y tiene. aquí todavía tiene el pañito con lo que limpiaba el baño. Qué pasada, tío. Se quedó para siempre ahí el pañito. Tú lavas las piezas y luego las secas Sí. con el pañito este. Sí, ahí ha ido alguien al baño, pero bueno. Bueno, puede ser manchado también. Sí. De polvo, tierra. Mira, guapo, mira la vista que hay de la casa aquí. Es flipante. Y ahí esto es una mesita también ahí fuera. Y eso. Vamos a Aquí ver. en una mesa de trabajo. De trabajo puede ser a lo mejor. Vamos entonces un momento por aquí detrás. A ver la otra habitación que está aquí. Hay como una carretilla. Hay cosas aquí fuera. Sí. Tuvo una camita, ¿no? Cosas que han traído, cosas que han Sí. sacado de la casa. Pasa la maleta. La mesita, la silla. Qué guapa, O sea, que sentarse aquí, viene con tus amigos. Sí. Tu casita aquí, te trae... Y hasta el buen foco, que tenía ahí. Sí. ¿Y esto por qué lo han puesto aquí, tú? ¿Qué significa eso? Ebenezer. Ese es un nombre como alemán o algo así. Vamos a esta habitación. Sí. Porque estoy viendo como unos ruidos, no sé si son animales o... No sé por qué pusieron esto. Cuidado que esto no está muy firme. Miren, chicos, miren qué pasó aquí. Esta habitación estaba dentro de una cueva, fíjense. Sí. Es horadado en la... Ah, está bien encaladito, Sí, está bien, está bien. Sí. Mira, está el cable dentro para la lámpara. Sí. Mira el gran armario aquí. Pasado, El dedo de la De nena. todas maneras, sí. Súper curioso, Y aquí las buenas camas aquí. Es como los pillos, ¿no? Como las palomas. Porque tienen después por de punta. Miren las buenas camas, chicos, increíbles con su cabezal. Mire, sus mesas de noche en las Sus dos. mesas de noche las dos. mesas de Mira, noche. sí, miren por ahí, miren las de la araña. Miren por aquí, las mesas de noche intactas totalmente, Sí. La gente las ha abierto como para ver a alguien que ha venido por aquí. Para registrarlo, pero... No, Sí, pero no hay nada, es que aquí realmente no, a ver cosas así, valor, ¿no? No, Fuera. si se fijan, no ha roto nada. Sí, han venido, han revisado, pero no han roto, gracias a Dios. Mira, aquí... El ropero, este sí ropero sí. Antiquísimo, yo creo que lo aprovecharon, sí. Hiper antiguo. Sí. Y mira la formita de arriba, qué guapa, Sí. Aquí como, ves, como están reparando, Aquí se ven como sacos de mortero, ¿no? de mortero, sí. Mira todas las perchitas aquí, chicos, qué pasada. Y eso es un... ¿Y aquí qué hay? Mira, yo tengo una... Yo ¿Esa tengo está una cesta parecida? igual, en blanca. Ah, Esa está amarillenta del tiempo. Del tiempo. Pero yo tengo una igual para recoger la ropa. Sí, aquí ves, la otra mesita de noche perfecta. Y ves toda la maderita tallada, guapísima de lo que es el armario, chicos. Es una locura este sitio, Aquí como que tenían... Creo que es como pladur. Iban a hacer algo aquí, ¿no? Para hacer más obras. Sí. ¿Ves? Como madera para recubrir. Chicos, nos vamos yendo ya, porque creo que nos hemos visto todo. Pasada, Aquí tienen su jardincito y todo preparado. Perdón, cabrón. Sí, Aquí se quedó el halcón de El lo que es el halcón. congelador. es verdad. No viene nevera, fíjate que no ¿Será viene que se lo nevera. quisieran llevar a lo mejor? Sí, todavía quedan cosas. Hay cosas dentro,
Bueno, lo abierto porque estamos en la calle, ¿vale? Que Sí. aquí no creo que haya problema. Qué raro, ¿no? Lo sacaron fuera, seguro que para llevárselo a lo mejor. Y al final no se lo llevaron. O ya estaba roto. Sí, Y lo pusieron fuera. sí. ¿Esto es como un baño o qué? Ya nos vamos yendo. Esto es como un baño antiguo, yo creo, ¿eh? Sí, esto es un baño antiguo, ¿eh? Sí, hay un boquete, mire. ¿Eso qué es? Eso me da que es como un ajibe o algo así. Uf. Y mira aquí, ¿ves? Como está el baño antiguo, se ve el agujerito. ¿Ves? Está el agujerito Sí, ahí. el agujero está ahí en la letrina ahí. Y hasta me dices tú lo que está ahí para limpiar. Todavía ahí, qué pasada, ¿eh? Un baño esos de... Ahí en la histórico, eso. en la piedra, ¿eh? Chicos, vamos a seguir subiendo, vamos a ver si podemos volver, iremos viendo la aventura, a ver cómo... Y a ver si encontramos algo más también, porque a lo mejor encontramos alguna casa más por aquí, chicos. Chicos, vamos a ver cómo podemos salir de aquí, porque hay que pasar todavía por encima del aljibe, a ver si no caemos al fondo. Agárrate bien aquí, porque vamos a pasar sobre el aljibe, chicos, en las plantas, que increíble, ¿eh? ¡Buah, qué pasada, tío! ¿Ves? Está lleno de agua, y si nos caemos dentro se acabó, chicos, aquí no saca nadie. No hay ni cobertura ni nada. ¡Buah, cuidado aquí! Sí, qué locura, ¿eh? Y hay una casa media abandonada en medio del barranco, ¿eh? Habrá que buscarla otro día. Buenos días, chicos. Miren, hoy vamos en busca de una casa abandonada. Está aquí en medio del bosque. Mira dónde estamos. Esto es increíble, ¿eh, Jaso? Vengo con Jaso que me acompaña. Esta casa con poco que si quisiera se puede reparar y vivir en ella. O sea que poder por poder, perfectamente podría estar viviendo aquí ahora en ella sin ningún problema. Lo que vamos a tener que tener mucho cuidado por si acaso hay alguien dentro. Y si vamos a llegar, porque estoy viendo mucha naturaleza, ¿eh? A lo mejor no está reparado, pero sí puede haber alguien viviendo. Evidentemente. O alguien quedándose aquí esta noche o lo que sea. Vamos a ver si no ha crecido mucha naturaleza, porque hace años que no venimos. A ver si a lo mejor, primero si está abandonada, si se puede llegar a ella y si hay alguien dentro. Alguien o algo, cualquiera sabe lo que puede haber dentro ahí. Miren, chicos, de todo lo que ha llovido, fíjense cómo están. Todo lo que son las tréboles, ¿eh? Mira qué bonito. La naturaleza aquí es espectacular, chicos. Pero mira, aquí hay un árbol. No sé si es del temporal que hubo anoche, porque anoche llovió un montón, ¿eh? Cuidado, vamos por aquí detrás. Vamos a... Sí, mejor pasar por aquí. Yo mira qué bonita esta planta. Qué guapa, ¿no? Mira el color que tiene. Chicos, esta planta, quizá lo plantó hasta la familia en su momento, ¿eh? Vamos a ver. Qué maravilla, ¿eh? Yo Si que están... alguien sabe cómo se llama, que nos Sí, deje aquí que lo dejen en los comentarios, sí. Miren, chicos, la casa ya está, casi ya estamos viendo, sí. Vamos a ir para arriba con mucho cuidado. A ver si no hay nadie dentro. Es que la casa está muy guapa. La casa tiene su cocina, chicos, tiene habitaciones. Incluso en su momento había hasta zapatos, cosas, había cositas de la familia. Cuidado, cuidado, que estamos mojado el suelo, ¿eh? Dios mío, madre. Esto pica, ¿eh? Esta planta aquí es como un cardo. Qué guapa, ¿eh? Vamos por detrás por si acaso, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a ir por detrás, por si acaso. No le llamamos a la persona. Ah. Mira las plantitas también. Qué guapa, ¿eh? Tío, esta parece que la planta alguien. Esa tiene que estar plantada de la familia, ¿no? Pero mira cómo sale de forma natural. Alguien me dijo en su momento el nombre. Yo no me acuerdo. Si alguien sabe, que lo comente, sí. Pues mejor y nos los comenta a nosotros. Chicos, vamos para aquí a ver. Es que con todas las casas ocupadas, es que hoy venimos de una casa que yo nunca pensé que la ocuparían y está totalmente ocupada. Le pusieron hasta ventana. Y perro. Mira, chicos. La otra vez la puerta estaba abierta y ahora está cerrada. Qué raro, ¿no? Una manguera, un cable. Esto no suena a mí que... Vamos por detrás. Vamos por detrás. Es enorme, ¿eh? Mira, ¿y eso? Ventana abierta. Esa ventana es nueva. Se lleva no estaba, ¿eh? Se lleva no estaba, ¿eh? Ay, mi madre. No, eso, la otra vez no había ventana ahí, ¿eh? Uf, qué raro, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahí está viviendo alguien, ¿eh? Yo esto no lo esperaba, ¿eh? Cuidado por si hay perros, ¿eh? Vamos por la parte de arriba, ¿eh? Chicos, ahí es que lo que estábamos diciendo. Dios mío, en mi vida. Esto es lo último que yo me esperaba. Lo último que yo me esperaba, chicos. No hay ni esa ventana es nueva. ¿Ves? Por ahí sigue como abandonada, pero esa chapa es que ni siquiera se parece a la de antes. Es chapa. Sí, pero hay que tener cuidado porque ponen perros, porque encima son los que más protegen las casas. Sí. Hombre, yo espero que perros sueltos no los tengan. Esperemos que no. Chicos, esto ya no sé qué me queda por ver. Ya no sé. Mira ahí, ventana. ¿Qué hay?
Pero es como si hubieran quitado algo. Ahí no había nada, ¿no? Eso no se veía ahí. Eso no se veía ahí. Desde aquí eso no se veía. Algo han quitado ahí. Vamos a asomarnos aquí, porque estoy viendo una silla en el suelo. Chicos, se lo estamos mostrando y no creo que vayamos a poder ni entrar, ¿eh? Esto es lo último que yo me imaginaba que esto fuera a estar ocupado. Lo último, ¿eh? Porque este sitio está muy escondido en mitad del bosque. Estoy asombrado, chicos. Yo me quedo asombrado aquí. Yo, mi madre mía. Qué raro, ¿eh? Yo estaba en la parte de abajo. En las sillas aquí. Qué raro, tío. Chicos, esto es espeluznante, la verdad. Son las palomas, ¿no? Qué raro, ¿no, tío? Es rarísimo. Vamos a asomarnos un rato aquí. Sí. Está la cocina. Míralo ahí. Míralo. Sí. Sí, mira. Ahí, aquí. Hola. Porque está como tío para atrás. Sí. Miramos por acá, por atrás. Por aquí. Vámonos para ti. Pues chicos, esto es espeluznante, la verdad. Le vamos a enseñar un poquito de esta casa, por lo menos, para... Esa casa está guapísima. Sí. Se hacían queso. Tenían aquí el gran porche aquí a la entrada. Qué guapa las columnas. Así me parece a esta gente, ¿eh? Su porchito. Espectacular. Madera. Sí. Mira qué bonita, ¿eh? Talladito aquí. Sí. ¿Dónde crecen los verones, arriba En el tejado. en el tejado. Qué pasada, ¿eh? Mira las sillitas aquí detrás. Fíjate. Están aquí. ¿Te acuerdas que antes estaban dentro de la casa? Y fíjate, hay un ventilador ahí. Qué raro, parece que no lo había visto, ¿no? El ventilador estaba dentro. Sí, estaba dentro. Ah, no me acuerdo. Una habitación principal, supongo que sería aquí donde estaba el sofá. La entrada, ¿no? Sí, esto es como un hall de entrada, como para... con su ventanita aquí. Y por aquí pues estaban en la casa. Aquí también tenía una habitacioncita que ya no sé si sería también otro salón o sería ya una habitación propiamente dicha, ¿no? ¿Dónde suena a mí ya? Habitación. Ah, no. Donde pones la mesa para comer. Vamos, un comedor, sí. Un comedor. Sí. Estaría bueno, con la ventanita ahí al frente. Guapísima, tipo, miren la vista que tiene. Miren. Ven. Chicos, estoy hablando solo, perdona, pero es que no puedo ni pensar a veces, sabiendo que hay gente abajo. En la vida pensé, mira que yo he dormido en ese sitio. Solo, yo solo he dormido y con Jaso también. Sí, hemos dormido en esa habitación. Pensar que hubiera podido llegar gente y que me hubiera podido pasar algo ahí debajo, chicos. Y ahora que lo pienso, pensé que no sería posible. Miren, pues es posible que llegara gente a esta casa. Yo dormí tan tranquilo y a lo mejor me hubiera sorprender dormido ahí dentro. Es que pueden subir, ¿eh? Mira, aquí la bañera. Sí. Un bañito. En la cisterna arriba. Sí. Mira aquí la bañerita. La bañera. Ahí debe estar el Aquí el video. no, el lavamanos. El lavamanos. Y el espejito arriba de forma. Sí. Hay que estar muy atento, por si vienen, si subieran, ¿eh? Atrás y todo, ¿eh? Sí. Mira la puerta. Sí, qué pequeña. Sí, ¿verdad? No llega arriba, es decir, Se queda a media. falta un trozo. Será para como se ideara, ¿no?
Puede ser. O porque sería el vapor de cuando te bañas. cuando te bañas. Sí. Que tiene un ventanillo atrás. Sí. Miren que largo el pasillo. Ese pasillo con los pelos de punta, sobre todo pensando que puede aparecer alguien en cualquier momento, porque están ahí debajo, chicos. Están ahí debajo. Mira aquí. Es que ya uno no graba ni tranquilo. Mire La vacía que es rara, tío. Sí. Y la callofita arriba para bañarse. Esto es curioso que siga ahí, que no la hayan... No le hayan hecho nada, ¿verdad? No Y hayan de metal, cambado, porque ¿no? encima es metal. Y que raro, nunca he visto un No, y aparato de ducha. No, y para subirse ahí. Sí, que está incómodo. Mira qué alto es. Sí, altísimo. Es del tamaño de la vacía. Sí. Que normalmente son más bajitos, pues justamente para que no eso, pero no sé. Entonces queda la llave allí. Mira, y ventanilla. Tenían como... Mira, creo que tenían... Claro, a lo mejor sí, exactamente, a lo mejor tenía un cristal. Eso era el Aquí cristalito. Sí. para que no... Para entrar claridad. Aquí con una habitacioncita, ¿no? ¿Qué funciona aquí más? Para guardar. Despensa, Despensita, ¿verdad? Mira, aquí tienen como guardar cosas. ¿Ves? Su ventanillo aquí. Mira, está un altillo arriba. Sí. Estamos siempre cuidando, chicos, porque tenemos el corazón un poco acelerado, porque no sabemos. No sabemos si una persona normal, si una persona tranquila, no hay problema. Pero si una persona que pueda ser problemática, ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado? Vamos por aquí, a ver. Es que nos pueden haber escuchado, Esto es como una despensa. Asómame por aquí, a ver. No, aquí no se ve nada. Chicos, ahora estamos muy cerca de donde está esa gente. Mi madre mi vida. Acabo de escuchar como una respiración. Es que la broma pasando por encima del tejado me están volviendo loco. Mira, chicos, la ventana y desde aquí, asúmense bien para acá. ¿Ven? Miren, ahí debajo es donde nosotros dormimos y donde debe haber gente al lado, porque han puesto como algo cerrado ahí. Y si nos asomamos ahora por delante, mira, Dios mío. Mira, aquí está otro de las cositas para aquí, para poner, mira aquí. Hay como dos, ¿ves? Sí. Hay como dos. Y funcionaban los dos. Sí. Y tenían aquí su cosita para poner cosas aquí. Y aquí también otra. Y ahí está la cocina también, como dijimos, de metal. De metal, con su... Sí, con el tubito. Y nada, y aquí fuera está la escalera para abajo. Espera, vamos a abrir por aquí. Vamos a señalarle lo de fuera aquí también. Después se lo voy a aumentar. Pero aquello que está allí Sí, es un eso solar. es verdad, es verdad. Para cargar móviles. Sí, O para que les dé luz. sí. No, ya eso. ¿Qué pasa, no? Después se los aumento en edición, pero eso es un cargador solar. Ven por aquí. Y por aquí el altillo. Y por aquí hay unas sillitas también, chicos. ¿Ven? Esta es una cuna antigua, ¿te acuerdas que la estaba aquí? Bien estado, aquí he sacado cosas. Sí, esto no estaba aquí antes. Aquí hay muchas cosas de regalías. Pasa un momento. El sofá. Esa piedra persona lápida. Sí, ¿verdad? Mal rollo, ¿no? Y el sofá es el típico de Sky de los 70, 50, algo así. ¿Ves? Y hay como una neverilla ahí, ¿verdad? Esto es como un cochito de un niño. Mira. Cochito de un niño. Sí. Cada vez que me roza algo, chicos, se me muero por los de punta porque parece que va a aparecer alguien en cualquier momento. Espera, Jaso, espérate un momento, por si pasa algo. Yo voy a sumar un momento allí. Ah, mira. El Cristo arriba, tío. Ahí llavita. Todavía está el Cristo. Qué bonito. El Cristo que protege la casa. Qué guapo, ¿eh? En España se pone muchos sitios. No sé si también en su país. De las casas. En la entrada para proteger la casa de los malos espíritus. Yo voy a pasar un poco. Estate atento por si hay que correr.
chicos, vamos a venir por aquí. Chicos, esto nos ha puesto los pelos de punta, la verdad. Es que cuando he visto el panel solar, ya me ha puesto los pelos de punta, porque eso quiere decir que lo tienen preparado para que le dé un poquito de luz por la noche. Si no estuvieran aquí se lo hubieran llevado. Para cargar. Está clarísimo. Claro, si tú te vas, te lo llevas. Exactamente. Nunca pensé que en esta casa hubieran ocupas, porque me estaba tan escondida aquí en el bosque, chicos. Miren dónde están las próximas casas. Miren lo lejos que estamos de la civilización. Y así está aquí. No, y cómo vienen aquí, cómo... Y cómo suben todos los días. Sí. Se tienen que ir a comprar, se tienen que ir a trabajar. Cualquier cosa. No, además que aquí andando, o sea, decir que no se puede ir. Recorrer el mismo camino que vamos a hacer con nosotros. Sí. Sí. Sí, vamos a entrar, pero con mucho cuidado, chicos. A ver si los escuchamos dentro. Porque aquí ahora han quitado como una parte de la casa. Algo han hecho aquí. Sí, vamos a intentarlo. Estamos haciendo un poco ya... Estamos arriesgando demasiado, pero bueno. Vamos a acercarnos con cuidado a ver si se escucha algo. Cuidado, pasa por aquí. Sí. Llena de madera. Sí. No se escucha. Vamos, vamos. Chicos, esto es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Cuidado porque el techo no está muy allá. Un armarito que hay aquí. Vamos por aquí, chicos. Vamos a hacer una cosa que no deberíamos haber hecho, pero lo vamos a intentar asomarnos aquí. Uf. ¿Eso estaba cerrado? ¿No lo abrieron? No estaba abierto. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No queremos molestar, solo estamos de visita. Hola. Eso está ahí. ¿Será una alarma? Es un sensor. Sí, ¿verdad? Vamos. ¿Eh? Sí. Había como ropa tendida ahí enfrente, ¿eh? Sí, ¿eh? Vamos. Es como un sensor, ¿verdad? Parece como... De luz, ¿eh? De luz, sí. Nos tomamos que hacer cafecito por aquí para... Sí, nos estamos por aquí. Chicos, acompáñenos si quieren, vayan a la cocina, traigan su cafecito y tómenselo aquí con nosotros. Allá, ahora ya estamos un poco en un sitio tranquilo. Que ya nos hemos Bueno, vamos a tomarnos el cafecito, chicos. Acompáñenos, vayan a la cocina, traigan su cafecito y nos lo tomamos. Y disfrutando de este bosque. Chicos, vamos a tomarnos ese cafecito para coger resuello después de lo que nos ha pasado hoy. Que ha sido un día curioso, por lo menos bastante... a ver si puedo, desde aquí arriba. O sea que, chicos, a su salud. Señores, disfruten y a su salud. A su salud. Muchas gracias Acompáñanos. por acompañarnos. Y nos vemos.